Esperamos con mucha ansiedad los resultados nacionales que empiezan a definir las principales candidaturas de la República Argentina. Decíamos, y no exageramos, que tenemos con nosotros a los principales analistas de la región. Y por eso para mí es un verdadero honor presentar a nuestro compañero de pantalla, Andrés Oppenheimer, que lógicamente, siendo también de origen argentino, sabe mucho de lo que se está jugando en estas horas. Andrés, primer análisis de lo que precisamente se juega este país en esta gran encuesta llamada primaria. Primer análisis, Nacho, esto ha sido una paliza descomunal al gobierno kirchnerista. Descomunal porque el peronismo en Argentina tradicionalmente es un movimiento clientelar que tiene muchísima gente, que mueve muchísima gente gracias a subsidios sociales. Y eso obviamente le da una ventaja, tiene aparato, tiene lo que los analistas políticos llamamos maquinaria política. Bueno, eso no funcionó. Y lo que pasó hoy fue una paliza descomunal de un candidato que en Estados Unidos llamarían un outsider, que viene, digamos, de afuera del mundo político, incluso un candidato casi antisistémico, que arrasó. Y a nivel regional, te diría Nacho, que mi análisis es que esto es una confirmación de lo que veníamos diciendo desde hace unos meses, que se está pinchando, si no se pinchó ya del todo, lo que llamábamos hace apenas un año la marea rosa latinoamericana. Si te pones a pensar, donde estábamos hace un año atrás, Gustavo Petro había ganado las elecciones de Colombia, el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia. Gabriel Boric había ganado en Chile, el primer presidente, el presidente más de izquierda de la historia reciente chilena, de Salvador Allende. Tenías a Pedro Castillo en Perú. Bueno, uno a uno, estos gobiernos o están en serias dificultades, o en el caso de Castillo, que quiso dar un golpe de Estado y fue derrocado constitucionalmente por el Congreso, están en muy, pero muy serias dificultades, ¿no? En Chile tenemos a Boric, que perdió su intento de aprobar una constitución que él había apoyado. En Colombia tenemos a Gustavo Petro con un escándalo con su hijo, que afirma que dineros sucios habrían entrado en la campaña electoral de Petro. Eh, entonces, lo que parecía ser una marea roja, una marea rosa en América Latina, ahora con esto, que es un viraje pero brusco hacia la derecha en Argentina, pareciera ser que se está pinchando, pero mucho más rápido de lo que muchos pensábamos. El hecho de que la República Argentina pueda llegar a elegir en las próximas horas como candidato individual más votado al libertario Javier Milei. Y además, sumado a eso, el dato que conocemos hasta aquí, que es que menos del 70% del padrón electoral ha elegido ir a sufragar en un país donde el voto es obligatorio. ¿Es una alerta para la política tradicional, al menos en este punto del Bueno, continente? es un golpe de timón mayúsculo. En realidad, Nacho, hay que verlo como una reacción, un voto, lo que en Argentina llamamos un voto bronca, un voto rabia, un voto castigo, un voto enojo, porque es un poco lo mismo que hemos visto del lado de la izquierda en Perú con el voto de Pedro Castillo, que era un maestro rural casi desconocido, pero que expresaba esa rabia contra el gobierno de turno, lo que hemos visto en Chile, lo que hemos visto en varios otros países. Entonces, yo lo vería como un voto castigo. No estoy tan convencido, Nacho, de que todos los votos de Milei se trasladen a Milei en las elecciones de octubre, que son las que cuenten, porque recordemos, esto de hoy es una primaria que nos da un pantallazo, que nos da un anticipo de lo que probablemente sea el voto en la primera vuelta electoral de Argentina en octubre. Ajá. Pero esos votos de rabia contra Milei, no sé si en un 100% se van a traducir en un voto al candidato Milei en octubre. Puede que se trasladen a Juntos por el Cambio, la fuerza también de derecha, pero más de centro derecha, diría, que encabeza, pareciera ser, por lo poco que sabemos ahora, porque no hay resultados oficiales, la candidata Patricia Bullrich, si se confirman estos Ajá. datos. Pero yo te diría que esto es
un golpe de timón impresionante. Te cuento, hace pocas semanas lo tuvimos a Javier Milei en nuestro programa, en Oppenheimer Presenta, en CNN, y si tú lo escuchas y lo puedes ver en YouTube, el programa está en YouTube, si buscas Oppenheimer Presenta, Javier Milei lo puedes escuchar, ahí dice cosas que son anatema en gran parte de los países de Sudamérica. Dice que Cuba, Venezuela y Nicaragua son dictaduras, que él no haría ningún nuevo acuerdo comercial con países comunistas, que, o sea, un giro de lenguaje y un giro de postura, pero total de lo que estamos escuchando en muchos países latinoamericanos, especialmente o incluso Argentina. De manera que esto es un vuelco y el hecho de que la segunda candidata, digamos, que ha surgido como la gran ganadora, si se confirman estos datos nuevamente, que es Patricia Bullrich, también es el ala más, digamos, de derecha, si queremos llamarlo así, de esa coalición de centro. Entonces, esto es un triunfo claro de las posturas antiprogresistas o antipobrecistas, como las llamarían ellos, que imperan en Argentina. Andrés, quiero hacerte una pregunta sobre el oficialismo, un oficialismo Unión por la Patria, ahora renombrado históricamente en estos últimos 4 años, Frente de Todos, que enfrenta un gobierno que tiene hoy 115,6% de inflación interanual, más o menos 7% de inflación anual. El dato, el nuevo, se espera para este día martes. Falta de reservas, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que siempre está acechando. ¿Puede tener chances reales un oficialismo así de que le vaya bien a nivel electoral? Y digo esto justificando a colación de que en las últimas semanas se habían reentusiasmado detrás de la candidatura de Sergio Massa como si hubieran renacido de alguna forma. Yo lo dudo muchísimo porque incluso hay una posibilidad de que hayan salido terceros en la contienda de hoy y ni siquiera lleguen a una segunda vuelta electoral. Y en el caso que lo hagan, yo no he hablado con ningún economista serio y he hablado con los principales economistas argentinos en los últimos días que me haya dicho que las cosas en Argentina van a mejorar en los próximos 2 meses o 3 meses. A menos que haya un milagro, yo creo que este gobierno va a irse, pero totalmente derrotado, desprestigiado, y le va a costar mucho, pero mucho volver a compensar y volver a crear el espacio político que tenían hasta ahora. Esto ha sido, como empezamos diciendo, Nacho, una paliza increíble, una paliza pero descomunal al kirchnerismo, al peronismo y a Sergio Massa. Si al oficialismo, Andrés, no le va tan bien, podría traer determinadas consecuencias en una elección normal, pero hay que destacarle a nuestra audiencia internacional que el principal precandidato oficialista es a su vez el ministro de Economía. Entonces, ya que has hablado con algunos economistas importantes de este país, de la República Argentina, el lunes, mañana, a las 10 a.m., aquí, a hora local, cuando abran los mercados, ¿qué esperar? Bueno, lo que ellos no lo van a admitir, muchos de ellos, porque quizás tienen algo en juego, pero lo que, digamos, esperan muchos expertos es que hay una fuerte presión sobre el dólar, porque Milei, entre otras cosas, quiere dolarizar la economía. Si lo hace, el dólar, o sea, va a tener que haber una fuertísima devaluación en Argentina. Pero yo tomo con pinzas un poco las cosas que dice Milei en campaña, Nacho, porque en ese programa de CNN que hicimos hace pocas semanas, que repito, lo pueden ver en YouTube, cuando yo le repreguntaba, ¿pero usted realmente quiere disolver el Banco Central, como dice él? ¿Usted realmente quiere tomar estas medidas? ¿No tiene miedo que le explote el país en la cara? Y él, en un momento dado, dijo, bueno, hay reformas de primera generación, reformas de segunda generación y reformas de tercera generación para el largo plazo. Esa sería una a largo plazo. De manera que a mí no me extrañaría para nada, Nacho, si en los próximos meses, en las próximas semanas, mañana mismo, vemos un Milei con el pelito un poco más corto, con la corbata un poco más, más fija y mostrando una cara un poco más
menos incendiaria, por así decirlo.